De nuevo con ustedes y ahora nos vamos a meter, pero ya en harina. Zaza, ¿cómo se hace una serie de televisión? ¿Cómo se hace una película? O sea, tú te encuentras con una historia bonita que te gusta o con una novela que te apetece y a partir de ahí la lees ¿y qué pasa? Pues lo primero que haces, en mi caso, en nuestro caso, lo primero que hacemos, y prácticamente todas las productoras hacemos lo mismo, si haces una serie, entramos en la fase de desarrollo, en las dos, película o serie. ¿Qué tenemos que hacer? Un guión. Un guión que para una película es una unidad, es solamente uno, con lo cual suele escoger un guionista, dos guionistas, para que escriban sobre ese conocimiento, sobre esos conocimientos, esa investigación que hayan hecho sobre el personaje, si es un personaje real o inventado, que escriban sobre él un guión que normalmente tiene un proceso de cerca de un año. Pero no te vale el propio, ahora te hago un inciso con lo del guionista, el propio escritor. No es lo mismo escribir un libro que escribir un guión. Bien. Hay una técnica para el guión. Hay una técnica que se estudia o que se tiene, porque hay escritores de guiones que nunca se han formado y escriben unos fantásticos guiones basados en una historia bien contada, unos personajes bien dibujados. Sí. Y unos sucesos que te entretienen, ¿no? Y en la serie es complicado porque en la serie sueles tener equipos de guionistas. Y entonces lo primero que haces es la Biblia, nosotros le llamamos la Biblia, que puede ser más gruesa o menos gruesa. Cuanto más gruesa, más episodios pueden salir. Y una Biblia, a lo mejor de 13 programas, pongamos 13 episodios, pues tiene una dimensión menor. ¿Qué hacemos en la Biblia? Explicamos antes que nada los personajes, quiénes son, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus objetivos y qué o quiénes van a obstaculizar que ocurran esos objetivos. Es decir, crearemos el conflicto, explicaremos los conflictos. Y explicado esto, luego vienen los equipos de guionistas que dicen, capítulo 1, Pepito, Juanito y Jaimita, les pasará esto y vamos a definirlos de esta manera y vamos a seguir escribiendo. Pero si entra luego otro equipo de guión, podrá leerse la Biblia y hacer el episodio 13 sin perder el espíritu de la serie. Por eso le llamamos la Biblia. Ahí explicamos todo. Claro, cuando tenemos que hacer 300 episodios y tenemos 25 personajes, pues lógicamente esa Biblia va a ser mayor. Además ahí narramos los argumentos, es decir, madre y padre, pobrecitos, que tienen 5 hijos y van a tener tales dificultades. Y tenemos que explicar todo eso. ¿Qué hacemos después de los guiones? Presupuestamos. Y a veces es antes también, sabiendo el presupuesto más o menos, escribes para un presupuesto. Tantos personajes, tantas localizaciones, podemos salir al extranjero, debemos quedarnos aquí, podemos hacer más exteriores de jardines, campos y playas, o tenemos que ir más a una casa, podemos hacer un plató con muchos decorados, o cogeremos decorados naturales, iremos a un hospital o donde sea que vayamos a grabar. Y eso define la historia. Luego hablamos del casting, y eso es un proceso también largo, y luego ya lo que es la preparación, ya es cuando vas a las localizaciones reales con equipos de sonido, imagen, arte, producción, es decir, empiezan a entrar personas dentro del proyecto, y cuando ya llegas al momento de producir, tienes muy poco tiempo, lo has tenido que preparar todo muy pronto, porque cuando ya estás allí dices, tengo 1 hora para hacer esta secuencia, que has escrito durante 1 año, que has preparado durante X meses, pero ahora tienes una hora, muy limitado, una hora, y todo se ha tenido que preparar para que en esa hora tú consigas lo que el director quiere y lo que ha dicho el guión y lo que ha interpretado el actor y lo que el sonido dice que quiere oír o cómo debe oírse, y todo se une. Y el vestuario, y la peluquería. Y todo tiene que estar ahí unido para esa hora. Porque eso es tu función, tu trabajo, coordinar todo eso, organizarlo. Normalmente sí, normalmente soy productora, lo que se llama productora ejecutiva, es decir, la que consigue los medios para que la producción se pueda hacer. Medios es desde una localización hasta el dinero para hacerlo,
y también incide en los contenidos. Es decir, un productor, normalmente se llama productor al que consigue los medios, principalmente el dinero, pero cuando eres ejecutivo, quiere decir que además estás incidiendo en los contenidos. Y también has dirigido. Sí, he dirigido series. 2 veces, sí. ¿2 veces? ¿Qué? 2 películas. ¿Te encanta o no? Sí. Te encanta. Es muy difícil. ¿Qué 2 películas has dirigido? Doña Emilia, ¿no? Pardo Bazán y Juana de Vega. En Pardo Bazán lo hice, di un paso adelante porque, sinceramente, no encontraba un director dirección bueno, y teníamos un presupuesto muy reducido. Yo produzco con presupuestos bastante comedidos y en ese momento no había nadie que lo quisiese hacer de esa manera. Con Juana de Vega ya ha sido más una decisión más personal. Sí, más de que sí. Y dijiste, mira, sí. Y cada vez que diriges te das cuenta de lo difícil que es dirigir, sobre todo la parte de realización es muy complicada. Y sobre todo el momento de decir, si en esta hora tengo que hacer todo lo que he programado durante 1 año y pico, pero llueve, ¿qué hacemos? ¿Cómo resuelvo? Esa improvisación dentro de las medidas que nos ocurren. Y lo de la lluvia es un hecho. O sea, la lluvia o un gran sol o una enfermedad de un actor. Eso es lo que menos me preocupa. Me preocupa mucho más el sacar lo máximo en ese momento cuando las circunstancias van bien. Que son un poco los 2 valores que veo en un bueno, y lo que yo veo complicadísimo, sobre todo con la crisis que hemos atravesado, es la financiación. Sí. ¿Tú cómo consigues, por ejemplo, porque tú te pones a trabajar en un proyecto antes de tener la financiación, o primero tenéis la financiación y os ponéis a trabajar en el proyecto? Va a la par. Las 2 primeras fases, el desarrollo y la preproducción, van a la par de la financiación. ¿Y la financiación, cuáles son vuestras fuentes de financiación? Las televisiones, las instituciones que apoyan al cine o a la televisión. O sea, que una televisión, por ejemplo, La Gallega, te encargue a ti, vamos a poner por caso, tú presentas un proyecto, ¿no? Y si a ellos les gusta y les interesa, pues te lo... Y presentas un presupuesto y si ellos están de acuerdo lo discuten, me imagino que lo discuten. Sí. Y luego llegáis a un acuerdo y es cuando empiezas a trabajar. Televisiones de por toda ejemplo... España, instituciones como la Xunta de Galicia, tienen el Agadic, donde estudian también anualmente los proyectos que se van a hacer y si tienen cara y ojos, que decimos, si el proyecto tiene un sentido, apoyan a ese proyecto. Y nosotros, claro, en las biografías de mujeres no hemos tenido nunca un problema. Nunca. Siempre las han patrocinado sin problema. Y luego hay mucho apoyo, vamos a llamarle moral. Cuando empiezas un proyecto a veces no puedes conseguir la financiación. Imagínate, en educación, en la Xunta o en la Secretaría Xeral de Igualdade, no te dan financiación, pero te apoyan para que sumen muchas voluntades de que eso se haga. Y eso es lo que más sabemos hacer nosotros, porque el tipo de producción que hacemos siempre tiene un sentido divulgador. También hacemos programas comerciales. Nosotros producimos Casamos, el programa de las bodas de Televisión de Galicia, que nos va como un cañón y lo estamos también distribuyendo fuera. Y también sabemos hacer ese tipo de proyectos, pero de los que estamos hablando tú y yo ahora son los más complicados, los que llevan más tiempo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, de las series, de las películas y esto, tienes una enorme gama de documentales. Sí. El documental también es un tema súper interesante, súper divulgativo, y yo creo que tendréis muchos apoyos por parte también de la... Por ejemplo, yo lo último que vi que me volvió loca fue El milagro de Ferrol. Sí. Es precioso, es que te pone la carne de gallina y además te dices, ay, qué bien, qué orgullosa estoy de haber nacido aquí, ¿no? Aunque no hayamos nacido aquí, porque yo creo que tú no has nacido aquí. No me nacieron aquí, ¿no? Ni yo tampoco. Somos ferrolanas nacidas en Madrid, me parece, ¿no? Sí, yo siempre digo que de viaje. Pero por eso te digo, que qué gusto sentirse, ¿verdad? Qué bonito, que te quedó precioso. Pero es que ese es el último de muchos. Es una historia apasionante la de Ferrol, como ciudad y como las personas que han hecho Ferrol. Y cuando... La verdad es que todo nació de que
Hay una historia que a mí siempre me conmueve, y creo que si me conmueve a mí, puede conmover a muchos, que es cuando alguien tiene un obstáculo muy grande, pero consigue algo grande. A nuestras mujeres les pasa eso, pero hay muchos hombres que también. Y la historia de la naval en Ferrol, yo la conocía muy poquito. Y cuando empecé a saber cosas, circunstancialmente, porque me interesa, lo primero que hice fue contar la historia de Astano. Porque aún había personas vivas que habían estado en el comienzo de Astano. Y hicimos un documental muy modesto también, en lo que nos apoyó muchísimas personas de Ferrol a poder contarlo, y lo vendimos a Televisión de Galicia después de hacerlo, lo emitió un sábado después de comer, y a la semana siguiente me dicen, es el documental que en todo el año ha tenido más audiencia en Televisión de Galicia. Es una historia tan conmovedora como todas estas personas consiguieron hacer algo tan grande como hacer esos barcazos que hacían. Y ha sido tan asombroso para tanta gente que hasta nos han llamado y nos han pedido el documental. Claro, yo me quedé encantada, dije yo, a mí me emociona, a mí me emocionaba, a todo el equipo le emocionó cuando lo hizo. Muchos no conocían Ferrol, muchos no conocían la historia de Ferrol. Y entonces dije, hay que hacerlo desde el inicio, y desde el inicio es el 1700. Y aún es más asombrosa la historia, porque si hasta no nos pareció la forja de un sueño, le llamamos a ese documental, la historia de Ferrol como ciudad desde el 1700 es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Y así le pusiste. Milagro. El milagro de Ferrol. Es un milagro. Que haya podido ser realidad. Que se haya hecho realidad con las personas y con los medios y con los avatares que han ocurrido y con a veces épocas horribles como suceden históricamente y se han vuelto a levantar. La imagen del escudo de Pardo Bazán, que lo tiene además en su casa, y su casa son las Torres de Meirás, que la construyó ella, esa casa, con sus propios planos, en su cuarto, que por cierto es un cuarto de atrás muy anterior al de Virginia Woolf, muy anterior, ella ya se hizo su propio cuarto para trabajar ella, de escritora. Su imagen es una salamántiga, una salamandra quemándose, porque para ella el lema es, cuando te caes, te tienes que levantar. Y yo creo que las historias de todas las personas que nosotros hacemos y de las historias de los documentales son personas que han llegado, que les ha costado, que se han caído muchas veces y se han levantado. Todas, ¿eh? Sí, sí. Y Ferrol es un personaje en ese sentido. Con todo, además, con todo. Con la época gloriosa, con los grandes vestidos, con todo el glamour, con todo el pesar, con toda la intelectualidad que hay aquí. No sé si se dice bien esa palabra, perfecto. Pero se sabe tanto aquí, hay tantas personas que saben tanto, que es admirable. Y ahora que el mundo va en lo tecnológico, en lo avanzado, en las matemáticas, lo ingenieril de Ferrol, el pensamiento que hay aquí es tremendo. Aparte ya el social, el literario, el musical, es que hubo de todo. Todo. Se generó de todo. Y una ciudad muy pequeña que desde luego y fíjate tú la cantidad de personajes que ha proporcionado la historia de España, ¿eh? Personajes que han transformado la historia de España. Y completamente, completamente. Y de un sitio tan apartado, tan lejos. Tan lejos, sí. Y al que hay que venir a propósito. Sí. No te pilla de paso para nada, ¿no? Pero ya no te digo, pues todos, pues desde eso, Concepción Arenal, desde Sotomayor, en cada ámbito, ¿no? Pues todo, desde Pablo Iglesias, pasando por Franco, Ramón Franco, todos. Los grandes aviadores. Ahora mismo, dentro de nada, se celebra la gesta del Plus Ultra. Sí. Yo lo veía el otro día, era algo que revolucionó el mundo, la primera vez que se cruza el Atlántico. ¿Y al mando de quién? De Ramón Franco, ¿eh? El piloto ferrolano. O sea, es que dices tú, son gestas heroicas de gente que ha vivido aquí, que ha respirado nuestro aire y que se ha formado de alguna manera aquí. Y hay personas en Ferrol que han recogido y vienen recogiendo la historia de todas estas personas y de todas estas figuras,
Y yo creo que es una obligación empezar a rescatarlas dentro del audiovisual. Porque lo escrito está estupendo y aquí no es nada difícil buscar a 2 o 3 nombres, entre ellos Guillermo Escrigas, por ejemplo. Sí, sí. Yo cuando quise saber qué pasaba con Concepción, porque no hay prácticamente nada, menos más que en el Ateneo habían publicado un libro hace un tiempo, y digo, caramba, qué bien, de aquí me vas a todas las personas que han escrito sobre ella. No es tan fácil, ¿eh? Y te encuentras con Guillermo, que es un pozo de sabiduría y que además tiene la biblioteca Pero no del solo padre eso, de sino Concepción Arenal. Que es una generosidad tremenda. Impresionante. Me abrió las puertas y me fue enseñando desde la primera Constitución de 1812, que llevaba en su bolsillo el Ángel del Arenal, y otras muchas cosas y cuestiones. Y digo yo, mira qué fácil ha sido. Porque cada película que hacemos un documental en donde abrimos un poco más los temas que no hemos podido tratar en la película. Entonces, en el caso de Concepción, el documental sobre Concepción, sale Guillermo, por cierto, hablando de la importancia de toda la formación de Concepción y de su formación también humanística, porque creo que fue fundamental el ver lo que sufrió su padre y cómo lo maltrataron para que ella fuese la defensora de los que menos tienen. Porque es que tienes en el fondo que vivir una situación para comprometerte con ella. Si no la vives es muy difícil que esa sensibilidad se ponga a flor de piel y que digas, es que más que nada es una exigencia moral de tener que hacer algo. El caso de Concepción, tienes razón. Si su padre no hubiera sufrido lo que sufrió, el desprecio, el abandono, la cárcel y la miseria, por ser liberal en la época absolutista, desde luego esta mujer sería otra persona. Sería otra persona. Y Juana lo mismo. Juana era una liberal de pro, la liberal de pro. Completamente. Pero Ferrol en particular, yo creo que hay tantos documentales que se podrían hacer sobre tantos ámbitos tan especiales de esta ciudad. Por ejemplo, hay figuras y hay momentos históricos. La pérdida de Cuba, solo la pérdida de Cuba, y tenemos otro especialista maravilloso sobre eso, contada desde todos los ferrolanos, sería un grandísimo documental. Y yo no te digo, si tuviésemos los medios y la disponibilidad hacia lo cinematográfico o lo televisivo, de una grandísima película. Ríete tú de los últimos de Filipinas o de cualquier otra que se haya hecho. Tú antes te referías a los británicos. Los británicos siempre han respetado mucho el mundo del cine y el mundo de la televisión. Nunca los han despreciado, nunca han dicho estos que viven de la farándula. No, los han utilizado para contar su propia historia, para encajarlos a una profesión que luego los nombran Sir y Dames, como son los actores, y gracias a eso han contado su historia y tienen un relato. Nosotros deberíamos hacerlo más. Porque es por lo que yo te decía que se ha despreciado un poco el mundo del cine. Mucho. Históricamente han sido siempre, y si quieres del teatro no tanto, pero la farándula. Sí. Y es una pena que nuestra sociedad siga con esos viejos dichos y coletillas, ¿no? No lo hagamos más, porque yo creo que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. No hablemos de que son los subvencionados, son los que no sirven para nada. La cultura, el relato de nuestra historia es necesarísimo. Y nosotros seremos los que lo podremos hacer. Y si no, dígame quién lo puede hacer. Y si no, dígamelo. Porque es que además el cine y la televisión es que llega a todos los... El cine menos, pero la televisión está metida en casa. Por lo tanto, es la manera de que tú conozcas tu historia y que te enamores de tu historia. Y el cine al final se emite en televisión. Claro, es decir, y en los teléfonos y en las redes tenemos que tener mucho más aprecio hacia las personas que hacen este tipo de trabajo, porque lo van a hacer bien. Y sobre todo hay mucha historia que contar y lo podríamos hacer. Y cuantos más los apoyemos,
mejor. En este momento, y tocas el tema de Ferrol, y hablando de Ferrol, lo mismo que ha tenido grandes personalidades a lo largo de la historia, ha tenido, en este momento yo creo que el boom de Ferrol precisamente está en el cine. Lo comentábamos a la entrada del programa, cuando te decía yo, oye, yo estuve viendo lo de la semana de Betanzos, vamos, el festival que hicisteis, y me quedé impresionada, porque la cantidad de ferrolanos y ferrolanas que estaban allí relacionados, actrices, directores, impresionante, y no lo sabía. Claro. ¿Cuántos ferrolanos tenemos en este momento en el mundo del cine? Hay muchos, en Madrid y en... Está Mabel Rivera, está Javier ahora mismo. Sonia Castelo, Paula... Hay muchísimas, y muchos que no mencionamos porque sea una lista larga, muchas personas que tampoco están ahora mismo trabajando a la luz de otros lugares. Y que están metidas en el... Porque no se fomenta este tipo de trabajo, ¿sabes? Y de función. Y yo creo que ahora mismo, además, cuando se emiten este tipo de producciones y cuando se distribuyen en cine también, el público va. Claro si es que les gusta. Si el cofre estaba abarrotado cuando pusieron aquí lo de Niña Pardo Bazán. Son historias maravillosas. Claro. El documental de Ferrol tuvo el premio Tilbe al mejor trabajo de investigación, que es un premio muy respetado en toda Galicia, pero ese año, cuando vieron ese documental sobre Ferrol, dijeron, esto es lo que hay que hacer. Pues claro, y además esa historia, y profesores de económicas de la Facultad de Santiago decían, déjanos este documental para enseñarlo en clase. Pues claro, esos son los instrumentos ahora mismo. Y aquí hay muchísimas historias. Hemos hablado de lo del Cuba, pero es que hay historiadores en Ferrol que pasean a día de hoy por Ferrol, que cada uno de ellos tiene 3. Y auténticos expertos, y yo conozco uno que tiene 12, pero 12 volúmenes en casa metidos. Pero te voy a decir una cosa. Y hay personajes populares maravillosos. Y personajes, por ejemplo, como gestas, como por ejemplo, los héroes de Carral. Por ejemplo. Maravilloso, Porlier. Aquel maravilloso general de 20 años, que terminan ajusticiándolo en La Coruña y que fue la primera revuelta del liberalismo en España. Si es que hay en nuestra Galicia tenemos tanta maravilla. Luego que no se diga todos estos marinos que se marchaban desde Ferrol y se iban a Filipinas en una goleta maravillosa con sus familias. Pero es que lo que pasa es que esas producciones deben de ser caras, ¿no? Bueno, pero hay que empezar. Esas llegarán seguramente en otras generaciones. ¿Y qué me dices, María Pita? Bueno, no he visto nada. O Isabel Barreto, la primera almiranta de la historia de la Armada. No me digas. Sí, hay muchas figuras. Ella no era ferrolana, pero era gallega. Era gallega. ¿Qué tienes en este momento en la cartera para el día que puedas empezar a desempeñar proyectos? A ver, Barreto es una historia que me gustaría contar. Lo que pasa es que es así que ahora mismo no es el momento por la cuestión económica. Ella es una almiranta que además hizo grandes descubrimientos y tuvo que tomar el mando cuando su marido falleció, y una mujer de bandera, y gallega portuguesa, gallega, y una buena imagen para no solamente para las mujeres de ahora, sino para los hombres y las mujeres de ahora. Lo que pasa es que esa ya no se podrá hacer a estas alturas, se hará cuando se tenga que hacer, por la cantidad de medios que requiere. Porque es muy cara la producción. Sí, cada vez que buscas la biografía de una persona, buscas un momento en su vida en la que puedas contar, en un tiempo de su vida, quién fue. Por ejemplo, con Juana de Vega hemos contado el momento en el que ella está redactando su testamento, porque es muy importante en la disposición que tiene ella en ese momento y la situación, pero sobre todo explicamos el momento en el que fue la primera aya de la reina Isabel II, la primera aya no noble y elegida por el gobierno para formar a la primera monarca reina constitucional, Isabel II, y de todas las personas de España de ese momento a la que el gobierno eligió, fue a doña Juana, que le dieron el título de condesa por su marido, ya fallecido, pero ella
decidió, el único título que decidió, porque llegó a ser grande de España y llegó a aceptar el título de Condesa de la Caridad. Pero para ser condesa de Espozimina tenía que ser vizcondesa antes. Y hay una carta en la que le escriben diciendo: ¿qué vizcondado quiere usted? Porque si no, no le podemos dar el condado de Espozimina. Y dijo ella: vizcondesa del Arado. ¡Ay, qué que bonito! Me gustó siempre. ¡Qué bonito! Vizcondesa del Arado, lo encuentro precioso. Y nuestra película se llama Juana de Vega, vizcondesa del Arado. Que luego es cierto que cuando eres conde ya ese título deja de existir, sí, pero es el único que ella eligió. Entonces, ¿qué momento elegimos? El momento en el que ella está siendo Aya de la Reina, porque es cuando ella intenta enseñar a una persona a ser libre y a dar libertad. Y es un momento fantástico en su historia personal. Ya es viuda, es una viuda joven, acosada por el Madrid y la nobleza y los políticos y todo el mundo, defendiendo la monarquía, pero la monarquía constitucional, en una niña de 11 años. Preciosa la historia. Preciosa. Pero tienes que elegir un momento. Entonces, en el momento en el que tendríamos que elegir a Barreto, sería un momento en el que está en la mar, navegando y descubriendo tierras ignotas, y eso no se puede contar en un castillo o en un decorado. Te tienes que ir a la goleta. Creo que sí, que a veces no se pueden hacer las cosas pequeñas, hay que hacerlas grandes o no hacerlas, ¿no? Y luego hay personajes que creo que son importantes también para la historia de Galicia, y en particular en Galicia. Seguramente el año que viene hagamos el documental sobre el primer conde de Gondomar, que se cumple el 400 aniversario de ese título, y es un hombre adelantado a su tiempo, un gran defensor de Galicia y del gallego. Fue el primer defensor del idioma gallego, de la utilización del idioma gallego, y muy pocos conocemos su historia. Pero él no era gallego. Sí, sí, sí. Eran gallegos. Sí, sí. Eran Fernández de Córdoba, me estabas diciendo tú. Luego, es el apellido. Pero el primer conde de Gondomar no es Fernández de Córdoba. Lo que pasa es que creo que hay muchas historias de personajes de esa época, de épocas anteriores, muy desconocidos, como pueden ser todos los prohombres de la historia de España que proceden de aquí, o han estado aquí ejerciendo, sí, sí, que debemos conocer, porque sí, sí, la forma de sentir, la forma de ser y la forma de estar es de aquí, no es solamente habiendo nacido aquí. No, es estando aquí, viviendo aquí, y enterrándote aquí, muriendo aquí. O sea que eso es desde luego, no es solo nacer, ni mucho menos, es el que se ha involucrado con la historia del pueblo en el que vive, de la región en la que está o del país que tiene, ¿no? Y por ejemplo, ¿no se te ha ocurrido nunca, porque durante 100 años Galicia fue un reino suevo? Tuvimos un rey, bueno, primero los suevos y luego tuvimos un rey durante una serie de años. ¿No te llama la atención? Me llama la atención, a la Edad Media me llama la atención muchas, no solamente en Galicia. Hay un personaje que a mí me encanta, que no es gallego, pero que me gustaría poder contar en una película, que es Isaac Peral, por ejemplo. O Don de Buen, que era un zaragozano de un pueblo pequeñito de Zaragoza, en el centro de España, pero que fue el primer hombre que hizo un instituto oceanográfico en España, un país que tiene costa por todos lados. Hay figuras españolas que, insisto, si pudiésemos tener una industria audiovisual y no lo que tenemos ahora mismo diseminado, disociado y demás, ¿y tú no crees, Zaza, que esa industria debía de estar un poco más protegida, siempre y cuando los contenidos de esa industria fueran, por ejemplo, históricos? Yo creo que la industria tiene que tener de todo. Igual que yo hago las vagas... a la hora de subvencionarla, sí, a la hora de ayudar. Yo te he entendido. O sea, yo entiendo que es, vamos a ver, es completamente distinto hablar de un personaje histórico nuestro, por ejemplo, de Porlier, que, por ejemplo, Tacones Lejanos. Bueno, ya, pero... Con mis respetos a Tacones Lejanos. Yo creo que tiene que haber de todo.
Y sí es cierto que aquellas producciones que puedan vivir y puedan salir a hacerse con sus propios medios, eso ocurrirá siempre que tengan éxito en taquilla. Y ya está. Pero por eso digo, o que se vendan mucho en a la televisión. hora de financiar el gobierno, el erario público. Pero esos son las televisiones públicas, lo que hablábamos antes. Claro. O las televisiones que tienen un sentido público, que no solamente tienen que ser televisiones públicas las que tienen los dineros de lo público. Las que tienen un sentido público son las que al final que fomentar ese tipo de... lo están haciendo. ¿Lo están haciendo? Lo están haciendo, claro. Sí. Claro, todo de lo que estamos hablando se está haciendo, es poco, pero llevamos también, ¿cuánto tiempo llevamos? Estábamos hablando de la historia de cuando empezamos y en Galicia, por ejemplo, es el 85. El 85. En el 85 hubo una televisión autonómica. ¿Cuántos años lleváis vosotros emitiendo? Uy, no, yo creo que casi 15. Fíjate, no es nada, sois aún adolescentes. Sí. Es decir, es que no tenemos industria. Somos nada, ni puestos de largo todavía. A punto. Entonces... aún nos queda mucho. Lo único que creo que podemos hacer es empujar a los que vengan para que crean en esto. ¿Y tu como una el salida. futuro esperanzador? Yo sí. ¿Cómo lo ves? Bien. Yo sí, porque sé, por ejemplo, hay una labor magnífica de un profesor aquí, en el Instituto Concepción Arenal, Manolo Fernández. A mí me ha enseñado lo que están haciendo los alumnos de este instituto con antiguas películas históricas, explicando la historia a través del cine, que me parece una labor que no he visto en muchos otros centros, y nosotros trabajamos mucho con centros de educación. Creo mucho en la generación que el audiovisual lo tiene metido en la piel, es decir, que nacen con ello y que van a saber contar historias y narrar historias a través además de instrumentos y de tecnología como los móviles o cualquier otra que pueda aparecer, y que esto tiene que cambiar. Y seguro, no es que tiene, es que estoy segura de que va a cambiar. Yo creo que sí. Claro. Mira, y Ferrol, por ejemplo, ¿cómo lo verías? ¿Impulsaríamos que hicieran en Ferrol un festival tipo cine así? Casi vamos a... con alfombra roja y todas estas cosas. ¿Tú crees que Ferrol es carne de cañón para hacer ese tipo de cosas? Yo soy muy poco amiga de los festivales, porque hay tantos, hay tantísimos, que yo creo que al final se dispersa todo. Yo hablaría con las personas jóvenes y les preguntaría qué harían ellos. Por las personas jóvenes de aquí, a lo mejor no es algo físico en el que haya que ponerse un traje largo y haya que venir a la alfombra roja. A lo mejor es algo que tiene que ver con pantallas, con tecnología, con virtual, con un evento en la red que a lo mejor requiere de unos medios X y no Y. Sí. Y que en cambio a lo mejor la población a la que se alcanza es tremenda, porque eso puede llegar a todo el mundo. Sí. Y a todo el mundo, literalmente. Sí, completamente. Y tú, por ejemplo, tu trabajo está siempre en Santiago, Zaza, normalmente. Tú tienes tu oficina allí. Los platós los tenemos en Santiago y las oficinas en Santiago. Los platós siempre tienes los mismos, o sea, no... Son unos platós que tenemos en una sede, en una zona en el exterior de Santiago, son unos platós dos platós de 800 y pico metros. Allí producimos una serie diaria y las oficinas también están allí, pero tenemos también empresa en Valencia y yo viajo bastante. Hay que estar yendo de un lado a otro buscando esa financiación que tú preguntabas cómo la consigues. Claro. Pues me cojo un trolley pequeñito. Porque es dificilísimo, ¿qué haces? Un tren. Sí. Que esperemos que llegue cuanto antes, con un poco menos de tiempo. Porque sigue tardando un poco de más. O un avión, sobre todo desde aquí, tarda más que de ningún lado. Sí, siempre. Ferrol siempre, es el sitio que tarda más. Date cuenta que tardamos 25 años en que nos trajeran la autopista. Y gracias a que el Discoverer se empotró en el Puente de las Pías. Y si no, seguíamos. Pero bueno, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. Pero sí, viajamos mucho y luego vamos a los mercados internacionales, tanto para vender como para ver nuevos proyectos y para coproducir. O sea que no paras. Bueno, y ya estamos llegando al final, a punto. ¿Cómo ves Ferrol, Zaza? Pues... después de haber hecho el documental del milagro de Ferrol,
No estamos en el mejor momento, eso está claro, pero se ha salido tantas veces de este mal momento, y ha habido momentos aún peores, porque eran otros tiempos también, que yo creo que la única palabra que me gustaría utilizar es esperanza, y sobre todo esperanza tanto en los administradores públicos como en las personas. Muchas veces la historia de Ferrol se ha basado en esas personas que tenían sus pequeños astilleros, sus pequeñas empresas, y cuando les iba mal se buscaron una solución. La mezcla de las dos, la unión de las dos, desde luego, es muy necesaria. Y luego, Ferrol necesita, yo creo, mucho más apoyo, es mucho más importante de lo que creo que les están, de la importancia que creo que se le está dando. ¿Verdad? Yo creo, pero eso a lo mejor me lleva al corazón. No te lleva al corazón, que tienes toda la razón, que nos tienen que ayudar más. Creo que es muy importante. Pero esa mezcla. Escuchar más. Sí. Yo creo que la palabra ayuda me la iría quitando, porque no es ayúdame, es asóciate conmigo que te va a ir bien. Ferrol lo ha hecho siempre. Si se asocian con Ferrol les va a ir bien. O por lo menos déjame trabajar. Asóciate conmigo, asóciate conmigo. Cuando le dices al mundo del dinero, al mundo de la administración, ayúdame, a mí me suena raro. Yo les digo, asóciate conmigo y ya verás cómo te va a ir bien. Y creo que Ferrol siempre le ha ido bien. Cada vez que lo han hecho, cada vez que un gobierno ha dicho, bien, vale, vamos a hacerlo. Le ha ido bien. Le ha ido bien a Ferrol y le ha ido bien a la industria. Sí, sí. A la industria española. ¿Por qué no se hace ahora? Yo soy una ignorante. Pero me baso en lo que he visto en ese documental. Pero ese documental marcaba un monocultivo industrial que hemos tenido, que es un poco la fuerza y la razón de ser de la ciudad, pero bueno, es lo que hay. Y es lo que nos va a seguir manteniendo y bien manteniendo. Ahora mismo va el rey en enero a Arabia Saudita. De su viaje dependen 5 fragatas o 5 corbetas. Bueno, tú has hablado de esperanza. Venga, ¿por qué no? Y yo hablo sobre todo de confianza en las personas y en los trabajadores y en la fortaleza de la industria en Ferrol en general. Y se reconstruye en un momento eso. Yo lo del momento sé que es relativo, pero cuando desapareció se reconstruyó enseguida, con muchas formas y soluciones según la época en la que lo ocurrió. Cuando lo ocurrió en el XIX lo hicieron de una manera la resolución, cuando ocurrió en el siglo XX de otra manera, pero siempre ha ocurrido y puede volver a ocurrir y debería volver a ocurrir cuanto antes. Y ocurrirá. Zaza, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, pues ya lo saben, no se pierdan todas las producciones de esta señora porque son impresionantes. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.